Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Esther, la belleza del duelo. Estamos muy contentas de poder traerles un nuevo episodio el día de hoy. Y pues el día de hoy también tenemos un invitado que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, nos da mucho gusto poderle dar la bienvenida a Enrique Pliego. Él va a compartirnos el día de hoy un momento oscuro que tuvo en su vida, pero que al final lo llevó a la luz. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Él de profesión es arquitecto, pero vamos a conocer un poquito más acerca de su historia. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Yo soy seguidor de su podcast. Gracias. De mucha ayuda, de mucha ayuda. Realmente las felicito. Pues tomo mucha atención. Y en lo personal me ha servido mucho. Muchas gracias. Y yo lo hago extensivo a demás personas. Y de eso se trata, ¿no? Sí, de eso se trata. Bueno, pues Enrique, vamos a entrar de lleno. Nos gustaría que nos pudieras compartir un poquito de ti, o hasta un poquito de tu historia, para que las personas que te van a escuchar sepan el contexto de tu niñez, de cómo empezó todo tu proceso, y ya más adelante te vamos a hacer preguntas para que vayamos a ir a un poco más profundo. Ok, claro que sí. Pues de inicio yo siempre he dicho que de todas las historias, la mejor historia es la de uno. Entonces, así sea la historia de cualquier país, la mejor es la de uno, porque no hay libros suficientes para poder describir toda tu historia, es muy importante. En las cosas buenas y en las cosas malas. Pues bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, antes de F, nos decían los de Famous. Cuando digo esto me dicen, cuando les decía que era de allá, se me veían raro, ¿no? Yo no entendía por qué, pero bueno. Este, mi familia está compuesta de 5 hermanos, y mis padres, pues, ya están con el Señor. 5 hermanos, yo soy el menor. Después sigue un hermano, después 2 hermanas y luego el mayor. Aunque el mayor siempre dice que yo soy el menor, no me puedo defender, él está ahí en la Ciudad de México. Y, y y todos están en diferentes estados unidos, todos viven, gracias a Dios. Y, pues, mi vida de niño y no nada más para mí, para todos mis hermanos, se fundamentó en una excelente familia, muy amorosa, mis padres, los 2. Y pienso que ellos, eh, eran cristianos sin saberlo, porque, pues, siempre, eh, nos educaban con valores, principios bíblicos sin saberlo. Y la verdad es que, pues, éramos católicos de palabra, ¿no?, de tradición. Todos fuimos bautizados y confirmados y no sé qué más, pero nunca asistíamos a iglesia, no a la misa, más que en bodas y 15 años y todo eso. Eh, y sin embargo, mis padres, sobre todo mi padre, no oraba mucho. No había imágenes en la casa, pero todas las noches oraba. Antes de acostarse, mientras le daban muy bien cuerda a su reloj, antes se les daba cuerda a los relojes. Y, y en ese ínter estaba orando, yo lo escuchaba por todos. Por eso digo que eran cristianos sin saber. Una maravillosa familia. Yo estuve en la escuela ya, todo, primaria, secundaria, prepa, universidad, aunque aquí la vine a terminar, porque me casé acá. Practiqué el atletismo junto con ahora mi esposa, Ana Lilia, que se vino para acá. Ella saltaba altura y yo corría, pero pues nunca la alcanzaba porque como ella saltaba altura, hasta que dije, bueno, pues me voy a ver si así. Y sí, una vez, eh, ella se quedó aquí, porque se vino con sus papás, a su papá le ofrecieron una plaza aquí, maestro, y se vino la familia, y después pues yo me vine atrás de ella. La primera vez nomás vine de visita, la segunda sí ya me quedé. Ya nos casamos, tuvimos hijos, fuimos muy felices, no. Y ya me voy. 50 años de casado, una mujer maravillosa. Y ahí tiene que ver mucho, ¿no?, la enseñanza que te dan Sí. desde niño. Ahorita justamente que estabas platicando de cómo tu papá oraba en las noches, qué tan importante es eso, ¿no? De que los papás, tú como lo viste hacer eso, Sí. y me lleva a la primera pregunta, ¿cómo era tu relación con tu papá? Excelente.
excelente, éramos uña y carne, ese era lo que tenía yo. De muchas formas, el ver y tener un padre bueno te da más posibilidad de acercarte más a Dios. Eso es muy común. Si tienes un padre golpeador o más Sí, abusivo, pues te cuesta más trabajo acercarte a Dios. Aunque el Señor tiene un plan, ¿no? Sea como claro. sea, no está decretado así, pero mi relación con él era la mejor. Nos llevábamos mejor ellos dos, y los otros dos que con mis otros hermanos. Siempre andábamos juntos, siempre andábamos juntos. Yo lo quería, lo amaba, nos cortábamos el pelo juntos, cada uno, yo se los cortaba y él me lo cortaba a mí. Ahí estábamos en el espejo y le gustaba mucho porque se dormía, después ya despertaba, y dice: "¿Cómo está? ¿Cómo va?", le decía. Y me decía: "Bien, nomás córtame un poquito de acá". Y ya, le cortaba y se quedaba otra vez. Y entonces, pues eso pasó hasta que ya, pues, vine para acá, nos casamos, íbamos eventualmente allá de visita, claro. Nos tocó el terremoto, este, en un día, el mero día que fue el terremoto del 85, el fuerte, ellos iban a salir en el avión de la y nosotros, pues, ya los íbamos a esperar, y en eso sucede lo del terremoto. Alcanzó a salir el primer avión, ya después lo damos el primer avión, en el segundo es donde iban. De la casa donde está la casa de mis padres, es un terreno muy fuerte, por el sur, muy y mucho pedregal. Pues, no se sintió mucho porque ellos iban en el camino al aeropuerto cuando se dio el terremoto. Y llegaron al aeropuerto y, pues, ya se fueron encontrando en el camino con edificios caídos y todo eso, y nosotros con la noticia y, pues, apanicados porque, pues, pensamos lo peor. No sabíamos nada, se cortó toda la comunicación, no podíamos comunicarnos. Ni ellos para acá, ni nosotros para allá. Y en ese tiempo, pues, no había lo que hay. Y fue a base de radioaficionados que nos enteramos. Ah, okey. Hicieron un favor, no sé cómo, y, pudimos tener contacto de todo eso. Y al final de cuentas, finalmente llegaron más tarde, en la tarde, y aunque se fueron al otro día, porque ellos también estaban con la incertidumbre de cómo estaban los demás hermanos. Entonces, fue una cosa así muy fuerte. Bueno, ya se fueron, nos tocó el terremoto y, pues, los seguimos frecuentando, los venían, nosotros íbamos. Eh, ya más tarde, fue a las bodas de los 50 de oro, y, muy hermoso fue esa ceremonia, ya los alcancé a ver. A raíz de ahí a raíz de ahí es cuando mi papá empezó a enfermarse. Estoy hablando, eso te pasó en los finales de los 90. Okey. Con 5 años después se dio todo. Sí, se pasaron 50 años y empezó a enfermarse, y ya lo fui a ver una vez y después, pues, era cáncer que tenía, los pulmones. Y y después, pues, ya estaba cada vez más, y a mí me dan la noticia cuando yo estaba al otro lado haciendo una remodelación de unos amigos en Estados Unidos, un restaurante. Y ahí es donde empieza verdaderamente la historia, porque por retrasar mi vuelo un día más, por estar ahí para terminar unas cosas, por estar nerviosos, pues entonces ya fui un día después. Mi papá, pues, seguía más mal. Entonces, me voy en el avión, llego al aeropuerto y me recibe una sobrina que estuvo viviendo mucho tiempo en una casa grande con su esposo. Y me dice, pues, fue una cosa fuerte, fuerte, fuerte. Todavía, yo soy muy llorón, si es que si me suelto llorando. Aquí hay vamos verdades. Y si lloro, lloro de felicidad, no como antes. Y entonces llego y me da esa noticia en cuanto me bajé del avión, entonces me tragué prácticamente todas las lágrimas, apreté los dientes con mucha fuerza y bueno, llegamos a la casa y, pues, estuvo peor porque una de mis hermanas me dice: "Te estuve esperando". Uy.
Eso fue, hijo, me devastó total, ¿no? Y bueno, ya llegué ahí a su recámara, estuve con él. No me llegó de golpe todo porque, pues, me estuve conteniendo, este, pues, a veces es bueno explotar la explosión porque ¿cómo se llama? Lo contrario, Te genera una la implosión. implosión es la peor. Sí, justo sí, todo te infla de Sí, entonces, y después truena, pero adentro no, por eso es importante sacarlo. Y entonces ya llega llega el velorio, eh, lo estamos velando, y ya estaban ahí mis amigos, y no recuerdo que haya habido alguien que diera una palabra, como lo hacemos, ¿no? Estuvieron ahí, y se terminó como a las 12, y yo me quedé ahí, yo decía, le dije a mis hermanos: "Yo quiero quedarme". Nunca no había visto yo un difunto, un cadáver, nunca en mi vida. Estábamos platicando antes de la grabación. Nunca, incluso murió mi suegro años atrás, no lo quise ver. Nunca había visto un cadáver, y me tocó ver a mi padre por primera vez. Y ahí me estuve con él en el velorio en toda la noche, ahí parado. Híjole, me empecé a hacer muchas preguntas. En primer lugar, una incertidumbre. Todavía no era cristiano, desde luego, sí, trabajo. pero pero sí creía en Dios. Eso, claro, ¿no? Y entonces, estuve viéndolo, estuve platicando con él, dije: "¿Dónde está? ¿Dónde está el alma?". Muy, muy fuerte. Y fíjense, les estoy hablando de eso. Sí. Ujú. Fue fuerte, pero ahí estuve y me hacía muchas preguntas de que sentí una orfandad, creo que te platicaba. Y decía, es que no necesariamente los niños que no tienen padre o que se muere su papá de chiquitos es lo que tenemos siempre, ¿no? Son huérfanos, pero no la orfandad la vives hasta de grande. Desde que se muere tu padre, tu madre, te quedas huérfano. Y dice, ay, ¿cómo huérfano? Ya estás grande. No, es que te quedas huérfano. Una realidad. Y más en la situación, en cualquier situación. Entonces empecé a hacer ese tipo de preguntas, preguntarme dónde está su alma. Dije, entendí muchas cosas, ¿no? Que poco a poco me iban a llevar a algo. Y entonces, se acaba eso, viene la cremación, lo cremamos en un panteón, nos lo sepultamos en el Panteón Dolores, en la Ciudad de México, Tacubaya, Panteón Dolores. Y, y bueno, ahí lo cremaron y ahí nos reunimos otra vez todos los familiares en una sala mientras lo cremaban. Esperábamos las cenizas. Yo tomé la palabra y les hablé, ahí sí les hablé de como una sala. Y mis hermanos pues no se animaban a hablar y yo hablé dándole las gracias a todos. Y les empecé a decir lo gran que fue mi papá, la gran persona que fue mi papá. Y yo muy contento, ¿no? Por cierto, hasta ese momento. Y bueno, ya todos nos abrazamos y al final pues ya esperamos que se entregaran. Me quedé con mi hermano mayor hasta que nos entregaran las cenizas. Y recuerdo mucho porque era un crematorio y que lo remodelaron, pero había uno ahí junto con una chimenea ya vieja que ya no funcionaba. Pero cuando lo estaban cremando, yo creo que hubo un efecto, porque no estaba funcionando ese, que estábamos afuera ya que había pasado la plática que les di con mi hermano mayor, y en ese momento empezaron a salir cientos de golondrinas de ahí, de esa chimenea, pero cientos, cientos. Y entonces me quedé impresionado, le dije a mi hermano: "Mira, mi papá se está yendo como se hizo con los golondrinas". Eso me empezó a ayudar un poco. Sí. Ahorita, ahorita que dices eso, algo importante, ahorita que mencionaste, ya pasó mucho tiempo, pero te sigue dando emoción, ¿no? Y es algo importante que siempre recalcamos en este podcast, que el duelo no se termina, no tiene una caducidad de tiempo de que, no, ya lo superé, ya, o sea, en el sentido de que ya lo olvidé,
sino que más bien lo recuerdas, pero ya es un recuerdo diferente, ya un proceso distinto. Entonces, la verdad que, pues, es un ejemplo, ¿no? También de que ha pasado mucho tiempo, sin embargo, aquí estás compartiendo, y aún así, a veces hay emoción que llega y está bien. Sí, Sí, porque hablamos de que el duelo es el proceso, Ujú. pero al final de cuentas la persona, pues es la persona que es parte de tu historia para toda tu vida, ¿no? Es una persona que sembró en ti, es una persona que dejó un legado en ti, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que evoca ese llanto, ¿no? Como dices al principio, no, ahora lloro ya no como antes, no, ahora es de felicidad, de agradecimiento, de decir gracias porque tuve este padre, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta que tenemos para ti es, ¿en qué momento llega ese encuentro con Jesús? Que yo creo que ahorita que estabas contando como mientras estabas en el velorio y esas preguntas que surgían de incertidumbre de su alma, esa fue como una pequeña preparación, ¿no? Para ese encuentro con Jesús. Entonces, sí. ¿cómo fue ese momento? Bueno, yo me regreso acá a California. Bueno, nos regresamos porque con mi esposa, ¿no? Y y pues ya empecé a desarrollar mi vida aquí, pero yo me sentí culpable como no tiene idea. Una culpabilidad tremenda, no lo pude superar por años. Empecé a esa esa situación me llevó muchos años, varios años, Por la cuestión de no haber podido llegar. y me sentí culpable. Me sentí la persona más culpable de todo el mundo. Y y y entonces empecé a descuidar muchas cosas. Mi familia no, en parte no, pero, eh, sí perdí muchas cosas, porque ya no me interesaba mucho. Ahorita te iba a decir que ahorita que la persona dijo: "Ah, te estuvo esperando", ¿no? Que dijo, creo que fue tu hermana o sobrina, Mi hermano. tu hermana. Que a veces estas personas, pues, ya o sea, tienes una idea tú, ¿no? De que, pues, uy, ya llegué tarde o lo que sea, y la persona dice lo que tú estás ahí y lo hace un poco más fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, el hecho de la culpa, pues, es un proceso muy fuerte de pasar, ¿no? Y eso de llegar tarde, yo lo aplico mucho ahora que todos los años que llegan tarde luego a las reuniones, las dominicales, ¿verdad? Y les platicamos yo sobre eso. Digo, yo por llegar tarde no alcancé a mi parte. Ustedes llegan tarde. Pero se los platico, ya vi que lo para que los no, y para que lo reflexionen. Bueno, entonces, pues tuve varios años con esa situación fuerte. No podía, no podía yo vivir. Y hablé con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Quiero resarcir todo eso y quiero ir a México. Ya lo platiqué con ella, no sé, ¿no? Estar algún tiempo con mi mamá para disfrutarla, Claro. para disfrutarla y, pues, no que no me pasara lo yo los amaba a los 2. Entonces, ya, acordamos eso de allá con mi mamá, claro, en ese en esos años venía es más, un tiempo intentó Ana Lilia y Lili estar allá en la casa muy grande, estar con nosotros, pero mi hija no se adaptó. No se adaptó y mejor se regresaron. Mejor yo iba en pero realmente, pues, me quedé un tiempo allá con mi mamá, la disfruté, dije: "No me va a pasar lo mismo". Y qué importante es eso, ¿no? Decir, ok, esto me dolió muchísimo y poder obtener un fruto y poder aplicarlo, o sea, porque al final de cuentas todos tenemos una mamá y un papá. Y decir, lo puedo aplicar y puedo obtener un fruto de esto y disfrutar. Y esta parte se me hace muy interesante, ¿no? El hecho de decir, disfrutar a mi mamá y a mi papá porque estoy en una nueva etapa de vida, ¿no? Ya soy un adulto. Y ya no soy un niño, no soy un adolescente, ¿no? Y estoy decidiendo, estoy eligiendo pasar este tiempo con mi mamá y mi papá y disfrutarlo porque es totalmente diferente, ¿no? Lo que tú como adulto puedes ofrecer en ese momento a tu mamá o a tu papá. Entonces, se me hace algo precioso que hayas tomado esa decisión de pasar ese tiempo, ¿no? Y que de una raíz de dolor, que a lo mejor pudo haberse convertido en amargura un tiempo, en culpa, en dolor, etcétera, decidir, ¿sabes qué? De esto tiene que salir algo bueno, ¿no? Y este dolor que estoy sintiendo no me va a volver a pasar con mi papá. Claro. O sea, como esa conciencia de que todavía tengo una mamá. Porque hay veces que en el duelo lo que sucede es que nos bloqueamos totalmente y, o sea, no existe nada más que este dolor, ¿no? Y eso me lleva, pues, a seguir teniendo más dolor, ¿no? Entonces, Y eso fue un propósito, ese ya después lo entendí, fue parte del propósito el ir allá, porque, gracias a eso fue cuando ya empecé, ya el Señor me estaba llamando.
Entonces estoy allá con mi madre, me empieza a dar nostalgia y empiezo a escribir, pero nostalgia porque me privé de 50 años, bueno, ahorita ya son 50, pero en ese tiempo eran menos, pero de no saber de mis primos y todo eso, entonces me dediqué a visitarlos, a investigar, y hice dos libros, la genealogía. Guau. Este es el parte de mi papá, por ahí tengo el de mi mamá. Y aquí ven, aquí me puse a estar la historia. Está impresionante, ya lo vi. Dice la historia, nuestra historia, don Pedro y doña Pachita, mis abuelos paternos. Puedo ver, qué padre. Sí. Y entonces empecé a hacer la historia de mi papá, de mis abuelos, cómo se conocieron, eh, de sus hermanos y de cada uno de ellos, cómo conocieron a sus esposas y a sus hijos, o sea, mis primos. Y escribía algo sobre el nacimiento de cada uno de sus hermanos de mi papá. Bueno, era el único hombre. Bueno, había otro, pero murió, era saxofonista. Ahí saqué lo del artista. Viene. Qué importante. Y entonces, eh, escribo este libro por la nostalgia. Y cosa curiosa, porque hasta históricamente las fechas donde nacieron mis tíos ponían parrafito de qué pasaba en México en ese tiempo, qué presidente estaba, Ujú. pero muy breve. Y después cosas chuscas también. Es como una tragicomedia, como una Pues sí, tragicomedia, como es la vida. sí, pero bien chistoso, bien chistoso. Porque hacíamos reuniones anuales de los pliego, también de los demás. Entonces me puse a hacer esto. Y en una reunión con mi hermano Salvador, y entonces hasta se los dimos, hice como 60 ejemplares. Yo, en ese momento, bueno, en ese momento ya había conocido lo que les voy a decir esto es lo que el resultado, ¿no? Pero a lo que voy de cómo empecé a conocer al Señor es que todos los días iba a un parque ahí cerca de la casa, el parque en la colonia Mixcoac, del Álvaro Obregón, la delegación. Había una universidad ahí, era un área pequeña como Coyoacán, pero en otra parte, donde había una universidad panamericana. Eran edificios antiguos en donde se instalaban ahí las universidades, no había estacionamientos así como una universidad nueva. Y había un parque ahí. Esa universidad tenía, era prácticamente religiosa, ¿no? Americana. Y entonces todos los días llegaba ahí, triste también, pero me sentía mejor porque pues, ya estaba con mi madre ahí. Y me gustaba leer siempre libros, muchos libros, periódico. Y de repente que llega una muchacha, una universitaria, jovencita, y me dice, ¿puedo platicar con usted? Dije, le dije, sí, siempre y cuando no sea de, de encuestas, porque estaba la cuestión de las encuestas. Perfecto. Me dice, no. Entonces le decía, no había una campaña ¿Del de evangelismo? evangelismo, no, estaba ella sola. Ya después entendí, ahorita les sigo platicando lo que pasó después de eso, después entendí que ella salió de la universidad a sacar unas copias, porque había una papelería ahí, un bonito parque. Y llegó, sacó unas copias, se regresó. Y después supe que su misión era hablar conmigo. Cuando pasó la primera, ya tenía eso, pero llegó, no se animó y se metió a la universidad y después me practicó, pues no lo dijo. Ir. Wow. Y entonces ella incluso me dice, y yo le dije, no, se me hace que ya se fue. Ya sé cómo es cosa, pero de no, no, ya. Y entonces no, regresó. Pues fue cuando me dijo eso. ¿Sí? Y entonces ahí me empezó a hablar de Cristo. Y entonces entendí que había perdido un padre terrenal, pero venimos celestial. Amén. Oh. Y mi emoción es de felicidad.
porque a partir de ahí se me quitó toda culpa, totalmente toda culpa. Y entonces ya me empezó a hablar, ahí es donde. Y entonces me regaló un Nuevo Testamento. Y yo emocionado, pues la primera vez. Yo leía la Biblia de chiquito porque mi mamá, teníamos siempre, como es típico en mexicanos, en las familias mexicanas, tener una Biblia. Era una Biblia grande, muy hermosa, con dorado alrededor, pinturas adentro, pinturas de famosos, de, de los pasajes bíblicos, y me encantaban, aunque no sabía leer, y me acuerdo de chico, pero veía las escenas ahí de Sansón, me encantaban, ¿no? Leo. De Goliat, no sabía leer, me acuerdo, si él decía que estaba enfermo, que no iba a la escuela, decía que me prestara la Biblia. Y entonces ella me regala un Nuevo Testamento. Y también me regala un CD de Jesús, de Jesús Romero, el verde, eres mi universo, o sea. Cosa que después yo escuché y me encantó porque dije, qué música tan preciosa cristiana. Yo pensé que todo era así, muy litúrgico, ¿no? Así. Pero me encantó. Ahora, yo llegué a la casa y leí ya en la noche, cuando leí, estaba acostumbrado a leer mucho. Y, y leí el Nuevo Testamento en una noche. Cuando llegué a Apocalipsis ya no lo entendí. ¿Qué es eso? Que este Juan de cuál se no. Ese Apocalipsis. No, pues se me había perdón. Usted quién sabe qué es, ¿no? Entonces, bueno, eso dice. Pero esta Areli se llama, La chica que. la chica que me hizo, me invitó a su congregación. Estaba como a 2 horas y media ahí, y 2 horas y media ahí donde estábamos. Había que tomar el metro, luego un camión y luego otro camión, era un pueblo. Bueno, y entonces me decidí, nos quedamos de ver tomando yo el metro, la última estación, ahí nos quedamos de ver y después ya nos fuimos al camión. Y llegamos a su congregación en una colina, una iglesia chica, yo creo que eran unos 100, 150 hombres. Y subimos, y, y antes de entrar salió su abuela, pastora, sus papás pastores. Y, y la abuela se me queda viendo cuando iba yo caminando en el atrio, y dice, usted es un líder o va a ser un líder. Así yo estaba y dije, yo, sí. Y entonces, bueno, ya entré con ellos, me gustó mucho, y, y seguí yendo, pero ya por mi cuenta, unas 3, 4 veces los domingos, pero era muy lejos. Luego el regreso. Y la penúltima vez que fui, me dijo, el pastor, el papá, me dice, creo que usted nos comparte el próximo domingo, que ¿Batir qué? Compré el pan. ya más o menos se ve que es. Y entonces me dice, de qué quiere, de qué le gustaría hablar. Y yo siempre me ha gustado mucho la verdad, la mentira no es, nunca me gusta. Y dije, de la mentira. Como ya había leído algo, bueno, pues el siguiente domingo fui, ya preparado, y entonces que ya no me acuerdo mucho, pero el Señor puso las cosas en agua. Me acuerdo que al final me dieron un ofrenda, y ¿qué esto? Para usted, para sus gastos. Le dije, no, Leo, pues, no, pues no, toma.
Y después pues tuve que tomar. Bueno, entonces ya estuve ahí muy poquito tiempo. No me bauticé ahí, pero ahí nací. Incluso ahí nací ya en el Espíritu Santo. Yo creo que por eso pude dar ese tema, si no, pues, ¿cómo? Entonces ya llego, ya donde vivo, había una iglesia cristiana y yo no sabía que mis vecinos eran cristianos. Y me invitaron a un programa de Mi Esperanza que estaban dando en aquel tiempo en la Azteca. Nos invitó a su casa, a varios de los de por ahí, y me gustó. Y él me invitó a su congregación ahí a Cinco Cuadras, porque yo le pedí, pero para esto, quedaba muy lejos, le pedí al Señor que me pusiera en un lugar cerca, digo, porque no quiero desaprovechar tanto tiempo, es mucho tiempo perdido. Cuando yo estaba orando eso, y al terminar toca a mi vecino para invitarme a esa reunión. Wow. Y que me iba caminando, bueno, como de aquí a la casa, así que aquí también antes aquí no yo venía caminando. Entonces, él me invitó a su congregación, y fui a esa congregación de la ICIAR, usted la conoce. Y entonces, ahí fue donde me bauticé. Y ahí pasaron muchas cosas, de todo tipo, hasta chamucos ahí echando fuera. Ahí aprendí mucho, una iglesia muy religiosa, digo, muy conservadora. Pero esos son todos, ¿no? En un aumento de religiosidad, quiero decir. Pero bueno, ahí aprendí mucho, una doctrina sana, muchas cosas no me gustaban porque yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Pero bueno, me sujeté a lo que el Señor me había puesto ahí. Ya después de ahí, bueno, ahí me bauticé y fueron mis pastores los que conocí. Fue Areli, fue sus papás y su abuela, fueron el piso. Ella está en España ahorita, está trabajando. Seguimos teniendo comunicación. Ella fue la que se dio, La que le hizo caso a Dios, o sea, sí. Wow. ¿verdad? Y pasaron, ya después, claro, mi mamá se convirtió. Y entonces, ya cuando muere mi madre, murió prácticamente en mis brazos. Es lo que quería. Porque mi madre murió a los 96 años. Y esa es la palabra que honrarás a tu padre y a tu madre. La vida. No tenía vida. Y entonces, todo sucedió en un día. Mm, Veía perfectamente, más que cuando leía, no usaba lentes, no usaba bastón. Y, y entonces eh, empezó a sentirse mal. Ya. Y pues la llevamos de emergencia. Ahí en un hospital que estaba de cerca. Y ya, la medicaron y todo, y ya regresamos. Y no se sentó mal otra vez. Y la llevamos de emergencia, ya estaba bien. Pedí respiración de boca a boca, me acuerdo. Llegamos al hospital. Incluso revisaron que todo estuviera bien, porque en un hospital no te la reciben si ya no Sí. nacimos. Y entramos, y ya. Yo le di gracias a Dios, porque me dio mis brazos, eso es lo que quería. Ya, aparte el Señor me premió con eso, de eso. Y entonces ahí cambia todo, porque cuando la velamos, cuando estábamos en el velatorio, ahí en el me acuerdo, estaban todos mis primos. Tengo una hermana mi hermano el mayor es cristiano, mi hermano que sigue de mí prácticamente no, es incrédulo. Yo tengo una hermana que es católica, aunque Profesor. no profesa, pero entonces, en el velorio, ella quiso que se hiciera un católico, ¿no? Novenario. Sí. Y decía, bueno, para yo, yo ya como cristiano. Y entonces, eh, ya que terminaron, pues todos tristes. Dije, ahora me toca. Entonces reuní a todos y empecé predicarles. A predicarlos todos felices, contentos, pues riéndose, a través de mi mamá, les decía que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer aquí.
Mi mamá ya acabó la carrera, ya acabó la carrera. Yo la envidio porque ya acabó la carrera. Nosotros podemos caernos yo como atleta nos puede dar un calambre en la pista y ya no terminas la carrera. Entonces tenemos que hacerlo y aprovechar el legado que nos dejan. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es con lo que empecé. Entonces yo empecé a hablar y se convirtieron ahí algunas. Entonces todo. Como todo está hilado, ¿no? Y dices, lo que decíamos al principio, de algo, un momento seguro, un momento difícil, vinieron varios frutos, ¿no? O sea, el fruto de esta historia, sí, está plasmada la historia de tu familia, el fruto de voy a pasar tiempo con mi mamá, que al final lleva a la restitución, ¿no? Dios te dice, ok, yo sé este proceso que pasaste de culpa, esta sensación que tuviste de no haber llegado a tiempo con tu papá, y mira, te estoy restituyendo, ¿no? A través de poder estar ahí en este momento en el que tu mamá trascendió, que es la última etapa de vida aquí en la tierra, pero el hecho de poder haber estado ahí y todavía más, o sea, tener ya la información, el conocimiento, la madurez espiritual para poder llevar a miembros de tu familia a los pies de Jesús. Entonces eso es asombroso. Eso y nace también de honrar a tu padre y a tu madre, que es como la promesa que hablabas, que realmente Dios honra a los que le honran. Entonces eso es hermoso. Pero a mí me gustaría, saber también porque dices que no solamente tienes un padre aquí la terrenal, sino que tienes ahora un padre celestial. Y una pregunta que yo tenía es, ¿qué carácter de Dios como padre has encontrado ahora? Porque obviamente cuando nuestros papás ya no están aquí, tenemos a Dios, que es nuestro padre por excelencia. ¿Qué características de padre has encontrado en Dios ahora en tu caminar con él? Con el padre. Ujú. Híjole, pues todo. Fidelidad, bondadoso, la bondad. Te digo. O sea, para mí es todo. Todos, atributos, todos, todo. Y entonces es lo que uno hace con sus hijos. Y quiero decirles que cuando estaba ya convertido y todo eso que pasó, pues estuve todavía un poquito tiempo con mi hermano el mayor. Me estaba cayendo, entonces convivíamos los dos hasta que ya regresé ya otra vez. Ya aquí, digo, estuve viviendo, ¿no? Pero ya me regresé, pues ya no había que hacer. Pero cuando estaba allá, tenía conexión con Ana Lilia por teléfono y me decía que no la evangelizara, porque le dije, no, tráeme cómo pasó. Me dijo, ¿sabes que tu hijo, porque mi hijo vive al otro lado, ¿sabes que anda de templario? Me dice, yo, ¿cómo? Es que es cristiano ya. Prácticamente se convirtió en mejor ya que yo. Wow. Wow. Pero en Estados Unidos nada que ver. Y entonces yo casi me suelto a llorar con ella, pues fíjate que yo, porque no sabía ni Ujú. sabía. Y entonces dice, "Pues nomás no me evangelizas cada vez que no, le digo, yo no te voy a hacer así, al tiempo. Dios se va a encargar. Regreso y entonces, hay una iglesia de la misma denominación, aquí, vayas, pero fui y dije, no, le dije, "Señor, ¿estás seguro que te estar aquí?" Yo, Como que esta sucursal tiene diferencias, señor. no, pero es que otra vez pasar aquella cosa en donde no veía un crecimiento, no había grupos de enlace para empezar. O sea, es una iglesia que era grande, morir por, iba a morir por inanición, porque ya fueron viejitos, perdidos de, yo ni jóvenes. Y porque, ¿a qué edad tú conociste a Cristo? ¿Cuándo fue que tú empezaste tu vida con Cristo? No, Cuando Arely te Claro, dio literal, la salvación. sí, a partir de, Pero ¿cuántos años ¿cuántos tenías? tenías? yo cuántos años tenía, pues, ¿cuántos eran? 2008, por ahí, sí, 2008. Entonces, o sea, literalmente conoces a Cristo y luego pasa todo súper rápido, o sea, te conviertes a Cristo y pasa todo lo de tu mamá, pasa todo eso, pero ya tú no tenías a Cristo. Sí, con mi mamá lo que pasó ya la conocía. Ajá, okey, okey. Cristo, luego ya cuando yo empecé otra vez a y entonces ya cuando llego aquí, me dice Marilia, cuando le pregunté al Señor que si estaba seguro, le dije, me metí en el internet a ver, no encontraba yo Kairos, sino San Pablo, dije, pues San Pablo, que
siempre desde que vivíamos aquí siempre lo conocí, el edificio con un cantar. Y vi una predicación, no me llamó la atención. Y entonces Ana empezó a decir que conocía a Marín y a vive enfrente Sergio, el papá del Checo, los vecinos. Me hablaba de Kairos, de 3, 4 personas. Y le dije, ¿sabes qué? Llévame. Y me trajo aquí. A tu esposa. Sí, Sí, ajá. Le dije a mi esposa, llévame. okey, qué chistoso. No me imaginaste historia te trajo aquí. Sí, ella me trajo aquí, porque yo le pedí, llévame a Kairos. Todavía ella no se convertía. Ya me trajo y aquí me quedé. Y ella también se quedó. De alguna forma, no, porque ya no, yo venía solo. No, pero digo, ya actualmente. Pues sí, sí. Sí, no, ya está aquí, pero van a ver qué pasó, que empecé a ir al grupo Enlace. Entonces sí, fue cuando Estuvimos juntos, sí, sí, sí. estuvimos juntos, me dieron los grupos de Enlace. Me acuerdo que Eduardo me dijo, en el baño estábamos lavando las manos, dice, ay, Enrique, ¿qué nos dio? Sí. ¿No te gustaría coordinar los grupos de enlace? Casi en forma de edad, porque eso es lo que yo quería. Allá donde estaba no había grupos de enlace. Y cuando fui al primero con Humberto Sánchez, le preguntaba, oye, pues ¿cuántos hay? ¿Tienes de esta enseñanza o cómo? ¿Cómo están? Y llegando, claro, pues Humberto se dio cuenta que sabía, lo voy a hacer menos, porque cada vez que estudias te sientes más ignorante, ¿no? Sí. Y entonces ya me explicó, y luego les di ahí un tema, en su grupo de hogar, eran grupos de hogar. Y entonces Ana María una vez me dijo, yo quiero ir contigo. Ella solita. Ella te Sí, ella solita. Y ya después, poco tiempo, me dijo que si quería bautizar. No, sí, pero a mí no me dijo, se lo dijo Humberto. Pues tarde. Yo no lo hablé. y pues Dios empieza a hacer todo y empieza. Ahora todavía me falta mi hija Lili, que es 15 años menor que mi hijo, normal. Ella es psicóloga, pero pues ahorita tiene un novio que es psicólogo también, de Lima, psicólogo. De alguna forma me ayuda mucho porque él creo que sí le gusta mucho ir a la iglesia católica. Papá dije, bueno, pero al principio. Entonces, siempre he dicho que siempre hay que dar buen testimonio con los hijos. Yo sé que la promesa de Dios, Para toda la familia. aunque yo no, si yo me muero, ella va a llegar. Tarde o Ujú. temprano, no, porque a veces tenemos eso, ay, yo quiero ver. No, eso es imposible. Pues hay que tener esa confianza y esa fe. Esa convicción. Me encanta cómo la historia que empieza con un duelo termina en términos de terminar completo, sino que llegas a este punto, ¿no? Que es lo que siempre vemos en lo que nos podemos compartir con nuestros invitados, es eso, de que Dios todo lo usa para bien, de los que le amamos, inclusive de esos momentos que son horribles. Sentir culpa creo que es lo peor que podemos sentir, pero Dios nunca nos ha culpado de nada. Nada más esto es algo que nosotros lo ponemos. Me encanta eso de que es como un círculo y que aparte no solamente contigo, con tu familia, ¿no? Entonces Dios es en sobreabundancia. Cuando alguien es obediente, que en este caso fuiste tú, todo llega en su debido momento. Sí, no, no, muy hermoso. Le doy gracias por todo lo que he hecho y siempre regreso a Areli, Ujú, que me protegía todo, ¿no? ujú, Definitivamente, entonces, pues, ¿cómo no voy a querer? ujú. Exactamente. Y a dónde estoy ahorita, y me pongo a pensar, uno, ¿qué pasaría si no me hubiera compartido esta plática? ¿Y qué pasaría si no hubiera estado? Es que todos son como procesito, porque ¿qué pasaría si tu papá no hubieras sentido todo ese proceso, que no estuvieras en ese parque, haciendo lo que estabas haciendo en ese momento derivado de eso? Dios planea todos los detalles hasta lo más finito para que sus hijos conozcan bien. Eso es hermoso. Y fíjense qué curioso porque, no curioso, porque de mi corazón, el día que ya me despidieron ahí donde estaban, o sea, me decía, muy, muy bonito, Ujú. porque ya les dije que me iba a regresar. Y pues es una iglesia conservadora donde hay flores y pues pasan a orar, no sé, es como,
Yo, pues, estaba orando, la ministra, porque a veces les decía ministra, el pastor, les dijo que ya me iba a regresar. Y había mucho aprecio con todos, porque fui yo una persona a cierto punto rebelde ahí. Había cosas que no me gustaron, que es otra historia. Y entonces, cuando estaban ahí, que pasaran a orar, ¿no? Nosotros, a ver, 2, 3, no, de cuando volteé estaba toda la iglesia, yo creo, despidiéndome, pidiendo de que me iba. Entonces, pues sí, muy agradecido con él. Cómo te rodeó, ¿no? De una red de apoyo, ¿no? Para ir terminando, Enrique, nos gustaría que nos compartieras algún versículo, una palabra que para ti fue como esa palabra justo a tiempo, esa palabra firme que fue la que te limpió como de esa culpa, o esa palabra que te dio consuelo en ese proceso de duelo, el fallecimiento de tu papá. O sea, obviamente una vez que ya conociste al Señor, ¿no? Y ya leíste, te aventaste el Nuevo Testamento en una sola, pero un versículo que para ti ha sido así. Pues mira, más corto, y no porque no se lo sepa, porque se los puedo decir, Dios es amor. Nada más porque y no se me olvida, porque esta chica que me fue, lo primero que me dijo, Jesucristo es el amor. Y entonces para mí, yo siempre ando hablando del amor. Siempre, y varias cuestiones que una vez lo escribí, por cierto, una de mis reflexiones de una vecina cuando estuve allá, que barría la calle, que la conocí de más joven, pero se murió su papá, su mamá, su hermana, su hermano, y se quedó sola. Enfrente de la casa allá en México, y estaba barría todas las mañanas su banqueta. Y yo también, pero en diferente hora. Yo me levantaba muy temprano. Primero y barría mi banqueta y la mitad. Era una calle cerrada, pero caían muchas hojas, y entonces ella, yo lo hacía todas las mañanas hasta descubrí, bueno, ¿por qué hay hojas otra vez? Y resulta que un día la sorprendí, había un ventanal grande ahí en la banqueta de la casa, y vi que salió y barría su calle y me aventaba. Y entonces dije, ay, esta vecina yo la quiero matar. Yo la mato. Y entonces, señor, ¿qué hago? Y entonces, fíjense, y va todo esto al amor, porque todo, Le mató sí, por eso digo que hasta en las personas que tienes enemistad, es el amor a todo, tienes que revertir. Entonces, ¿qué hago? En la mañana siguiente, le decía una sabiduría, la mañana siguiente, me levanté, barrí mi banqueta, mi mitad de mi calle, su mitad de su calle y su banqueta. Mm. Cuando sale ella, todo estaba observando. Y se quedó pensando y se dirigió caminando a la puerta de mi casa, toqué el timbre, salgo. Y dice, no hace falta que se enoje y quiero que lo ponga. Las hojas ahí. Dame mis hojas. Y no, se disculpó, avergonzada, se disculpa. Y entonces, yo no sé, no se preocupe. Y fíjate, en lugar de perder a alguien, que necesitaba. me gané una amistad. Pues todo es amor. Y ahí es donde yo lo pongo con el ejemplo, si te dan una bofetada, pon otra. Aunque era así, luego así, ¿no? Pero pon la otra, así hay que poner la otra, no literal, así, pégame, pero quédame como. No, ese es poner la otra música. El amor, al amor, por eso digo, amor en todo. Pues sí. Realmente es una historia donde Dios se manifestó de manera impresionante y pues a mí siempre me ha impactado porque pues es una historia similar de que Dios nos escucha, Dios nos ve, nos entiende, Dios está perfectamente consciente de todo lo que necesitamos. Y que el nivel de detalle es tan específico que no puedes decir, es una conciencia, Exacto, no. es que pues la vida, ¿no? O sea, sabes que hay un Dios que está al pendiente de ti, que lo que dice la palabra de Dios, de que yo te conozco
conozco tu sentarte, tu levantarte, conozco la palabra que vas a decir antes de que la digas, conozco cada cabello que hay en tu cabeza, o sea, Él sabe y Él conoce, ¿no? Entonces, Exactamente. cuando nos compartes esta historia con cada detalle y que tú dices, wow, Dios, ¿cómo nos ama? Ujú. O sea, Así, ¿cómo nos ama? definitivamente. A mí me encanta escuchar esas historias. Bueno, faltaron 1000 cosas, pero bueno. Pero ya tendremos por parte 2. Sí, parte de vos. Sí, definitivamente siempre a veces nos queda más de hablar de Dios, nos queda más por decir de lo que Dios ha hecho y es cómo es fiel en nuestra vida. Pero agradecerte también porque nos has compartido del amor de Dios, de cómo Dios es fiel cuando uno le honra. Realmente es muy importante que los que están escuchando que pues todos tenemos un padre y una madre, independientemente de lo que hayan hecho, cómo sean, tenemos una relación con nuestros padres y con nuestras generaciones pasadas. Si tú estás viviendo un proceso con tus padres, con tu mamá, con tu papá, no les hablas, hay alguna enemistad, que sepas que siempre hay una redención que puede suceder y no esperarse a que ya pasen con el Señor o que ya no estén para poder hacer una restitución. Dios siempre quiere restaurar familias, generaciones, porque hay mucha bendición atrás de esto. Entonces, a veces, como dices, Enrique, tenemos papás muy buenos, que son muy hermosos, que nos aman, que son intencionales, y a veces tenemos papás que nos abusaron, que fueron muy difíciles, por decir en esa palabra, que fueron complicados, pero tú tienes la oportunidad de restituir tu alma, tu espíritu, al sanar esas relaciones. Entonces esa es la invitación, ¿no? La invitación de que Dios nos hace. Sí, que si estás viviendo algún proceso de culpa por alguna situación similar como la que pasó a Enrique, de no alcanzar a llegar con su papá, su mamá o cualquier otro ser querido que haya fallecido, y si tú estás teniendo esa sensación de culpa, que sepas que Dios está ahí contigo y que no hay nada por lo que tengas que culparte, sino que decir, Señor, acepto tu soberanía, acepto tu providencia y sé que en medio de este duelo tú tienes un propósito. Entonces te animamos a que esta historia, este testimonio de vida sea un aliciente para ti, para que en medio de ese dolor, en medio de ese momento oscuro, puedas sacar fuerzas que vienen de lo alto, que vienen de Dios y puedas encontrar el propósito que Dios tiene para ti en ese proceso, en ese momento. Y saber que algo que me da mucho gusto y que necesito comentarlo es el hecho de que Enrique, siendo hombre, siendo varón, pudo exponer aquí sus sentimientos, pudo llorar. Y eso creo que es algo que en nuestra cultura debemos de verlo y debemos de mencionarlo porque tendemos mucho como mexicanos y creo que en otras partes del mundo, Y no soy general. a decir de que el hombre pues no llora o el hombre no habla, no dice sus sentimientos, tenemos que obligarlos a hablar, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, Dios, pues Jesús lloró, ¿no? Jesús expresaba sus sentimientos, entonces si tú eres un hombre que te cuesta trabajo expresar tus sentimientos, que te cuesta trabajo llorar, aquí tienes una prueba viviente, un ejemplo de que el hecho de que seas hombre no limita tus emociones, no limita tus sentimientos. También tienes esa apertura con Dios porque Dios lo puso en ti. Y si no lo sacamos, como decía Enrique al principio, si no lo sacamos, hay una implosión. Sí. Y esa implosión es horrible porque se convierte en amargura, se convierte en una limitante para vivir la vida. Entonces te animamos a que esto sea un rayo de esperanza en medio de ese momento oscuro que tú estés viviendo. Así que, Enrique, de nuevo, muchísimas gracias por tomar el tiempo de compartir con nosotras y con todos los que te están escuchando o viendo. Y pues nada, les agradecemos y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Algo que quieras terminar? No, pues darles las gracias. Para mí es un privilegio. Yo invito a que compartan. La verdad, todos estos videos son de mucha bendición. Compártanlo a todas sus amistades para que escuchen a estas dos bellas y hermosas hermanas mellas que están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias, Enrique. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes también. Nos vemos en la próxima en Esa, la belleza del duelo.